¿Te sientes estancado y solo? ¿Notas que la gente se va alejando de ti gradualmente y que nada parece funcionar a tu favor? Tal vez has intentado acercarte a ellos, pero nadie está disponible. Quizás has orado y buscado respuestas en Dios, pero parece que Dios se ha olvidado de ti. Amigo, estos eventos no son una coincidencia y no hay nada malo en ti. No eres un marginado, sino un elegido. Sí, no estoy exagerando. Dios te ha elegido, y uno de los sacrificios de ser elegido es la soledad. Como uno de los elegidos de Dios, este video está hecho a medida para ti, mientras compartimos 3 razones por las que Dios te ha aislado. Entiende que ser elegido por Dios es el privilegio más alto que cualquiera podría desear en la tierra. Como redimido de Dios, tienes un propósito en la tierra, y Dios emplea el instrumento del aislamiento para llevar a cabo su plan perfecto en la vida de sus elegidos. Para algunas personas, el aislamiento significa demora o estancamiento. Otros lo ven como un período de soledad, pero a los ojos de Dios es un período de separación con un propósito divino. Pero, ¿por qué Dios aísla a sus elegidos? ¿Y cómo puedes posicionarte durante esta temporada para no perderte el propósito de Dios en tu vida? Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito a nuestro ministerio, por favor hazlo. Número 1. Dios te aísla para prepararte para tu propósito divino. Deuteronomios 14:2 dice: porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para ser un pueblo de su exclusiva posesión, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No sé qué te ha hecho creer el mundo y la sociedad sobre ti. No sé qué te ha llevado a concluir tu situación y limitaciones sobre ti mismo, pero este versículo habla de quién eres en Cristo. No eres una persona ordinaria, eres una personalidad elegida por Dios. Eres su posesión valiosa, y Él te ha elegido entre todas las naciones y personas. ¿Puedes imaginar eso? Una vez más, en 1 Pedro 2, 9 y 10, la Biblia dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo refleja cómo te ve Dios. Dios te eligió con un propósito. Tienes una tarea que cumplir en la tierra. No estás aquí por accidente, ni evolucionaste. Dios sabía lo que estaba formando antes de que nacieras. Le dijo a Jeremías en Jeremías 1, 4 y 5, y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Al hablar de ser elegido, la gente inmediatamente comienza a pensar en ser pastor o ministro del Evangelio. Sí, Jeremías fue llamado y separado como profeta para las naciones, pero tenemos varias personas elegidas en las Escrituras que fueron aisladas pero no como profetas o pastores. Por ejemplo, David fue aislado, no para convertirse en profeta, sino en rey. Entonces, Dios puede aislarte en tu campo de trabajo como su elegido, para cumplir su gran propósito en ese lugar sin ser un pastor. Puede ser como empresario, político u otra profesión. Entiende que el aislamiento no es soledad, porque puedes estar rodeado de personas y aún sentirte solo. En cambio, el aislamiento es un periodo en el que Dios te separa principalmente para prepararte. La preparación es vital para cualquier manifestación gloriosa. A menudo se dice que cuando no te preparas para una tarea, es probable que falles en esa tarea. Del mismo modo, Dios siempre preparó a sus elegidos antes de comisionarlos para su tarea divina. Dios no es como tu jefe en la oficina, quien de repente te envía un correo electrónico informándote de una tarea y espera que respondas de inmediato. Servimos a un Dios de orden que no apresura su agenda ni la impone a nadie. Dios siempre lleva a sus elegidos por el lagar para prepararlos para la tarea que les espera. La preparación es un proceso vital que todo elegido debe experimentar para cumplir con su tarea divina. Por lo general,
Dios no prepara a sus elegidos en público. Los coloca fuera de la vista para prepararlos. ¿Te ves encerrado detrás de puertas cerradas? Otros pueden haber avanzado, pero parece que Dios ha pausado tu vida. Quiero que sepas que Dios te está preparando para lo que viene. Una de las razones por las que Dios te prepara en el aislamiento es para evitar distracciones en el camino. El aislamiento es como la fábrica de la grandeza. Cuando ves un producto admirable en la sala de exposición, como un coche, un electrodoméstico o un mueble, puedes quedarte allí y admirar el gran trabajo, pero durante algún tiempo, ese producto estuvo fuera de la vista de todos. Estaba siendo trabajado en la fábrica en preparación para la exhibición. Todos los grandes hombres de las Escrituras fueron, en algún momento, aislados en preparación para lo que les esperaba. Una de esas personas es Moisés, a quien Dios considera el más manso de todos los hombres. Fue la primera persona en liderar a millones de personas. Podemos decir que fue el pastor de una de las congregaciones más grandes de la tierra. La Biblia dice que unos 3 millones de personas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés. Esa fue una gran tarea. Pero primero fue preparado para esta asignación. Moisés fue criado en el palacio después de que la hija de Faraón lo recogiera de la orilla del río. Entendía los caminos de los egipcios, aunque sabía que era judío. La Biblia dice en Hechos 7:25, pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría libertad por su mano, pero ellos no entendieron. Moisés había vislumbrado su tarea y sintió que podía comenzar a manifestarla, así que un día vio a un egipcio hostigando a un judío, y Moisés defendió al judío matando al egipcio. Se sintió realizado al fin caminando hacia su propósito, pero no estaba preparado. Así que, después de matar al egipcio, el rey buscó ejecutarlo por asesinato, y en ese momento, él huyó. Un hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo no es un fugitivo. Un hombre que disfrutaba de la realeza y el honor no está mendigando por un lugar donde quedarse. Huyó a la edad de 40 años, y durante los siguientes 40 años, Moisés estuvo en completo aislamiento. Para Moisés, parecía que Dios había cambiado de opinión sobre salvar al pueblo de su sufrimiento, o tal vez había elegido a alguien más. Moisés debió sentir que decepcionó a Dios, y ahora, ¿cómo podría salvar al pueblo cuando estaba a varios kilómetros de ellos? Así que decidió continuar su vida. Se casó, crió hijos y vivió como pastor. Parecía que el sol se había puesto para este joven, pero no sabía que Dios aún mantenía su atención en él. ¿Te sientes igual? Tal vez Dios te ha mostrado tu propósito, pero los eventos actuales de tu vida parecen el opuesto de lo que viste. Dios te mostró una tarea global, pero estás luchando por llegar a fin de mes en una nación subdesarrollada. Te dijo que te bendeciría y a través de ti levantaría a muchas personas prósperas y pondrías una sonrisa en los rostros de las personas. Pero ni siquiera puedes costear tu propio apartamento. Entiende que Dios está contigo. No ha terminado contigo, ni ha olvidado lo que te mostró. Él es muy consciente de ello, y solo te está preparando para la tarea. Moisés estuvo aislado durante 40 años, y puedes decir que fue suficiente tiempo para que un hombre sintiera que Dios lo había olvidado. Recuerda que eres el elegido de Dios, y Él nunca te abandonará. Durante este periodo, Moisés aprendió mucho sobre caminar con Dios y la paciencia, lo cual fue esencial para su llamado. Además, estuvo en aislamiento, lejos del boato y la pompa de la casa real, para que pudiera escuchar a Dios. Cuando Dios finalmente se le apareció a los 80 años, pudo discernir la voz de Dios, incluso desde la zarza ardiente. No dudó que Dios le estaba hablando, porque sus oídos habían sido entrenados para ser receptivos a la voz de Dios. ¿Qué hay de David? Fue dejado en el campo para cuidar el negocio familiar. Sus hermanos se enlistaron temprano en el ministerio israelí y disfrutaban del honor de servir en el ejército. Su padre también estaba orgulloso de sus hijos, pero no se pensaba mucho en David. Siendo adolescente, su padre lo dejó para proteger a las ovejas, aunque tuviera que luchar contra animales salvajes. Todos estos periodos fueron una preparación para el trono que Dios había elegido para él. Más tarde, Dios le dijo al rey Saúl:
He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios cuando nunca había peleado ninguna batalla? Dios lo mantuvo alejado de la vista para prepararlo para el gran trabajo que le esperaba: liderar a su pueblo después del rey Saúl. Vimos un ejemplo clásico en el libro de 1 Reyes 6, 4-7. La Biblia dice: hizo en la casa ventanas anchas por dentro y angostas por fuera. Edificó junto al muro de la casa un edificio en derredor, en torno al muro de la casa, tanto en el santuario interior como en el lugar santísimo. Hizo cámaras laterales alrededor. El piso inferior era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque alrededor de la parte exterior de la casa hizo retranqueos para que las vigas de apoyo no fueran insertadas en los muros de la casa. Y cuando se edificaba la casa, la construyeron con piedra que ya estaba preparada en la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro se oyó en la casa mientras se edificaba. Vivimos en una generación ruidosa porque la mayoría de las personas no están bien preparadas para la tarea que están emprendiendo. Algunos abandonaron la sala de aislamiento y terminaron miserables y sin cumplir su propósito. Este versículo habla del evento durante la construcción del tabernáculo. La Biblia dice que las piedras usadas en la construcción fueron preparadas en la cantera y llevadas al sitio de la edificación. Si preguntas a las piedras, tal vez se pregunten por qué no se las lleva al sitio donde está el templo. Los ingenieros derretían y moldeaban las piedras al tamaño perfecto en la cantera y luego las llevaban al templo. Así que todo lo que hicieron los constructores fue tomar las piedras preparadas, colocarlas junto a otras piedras y cementarlas para formar una pared. La pregunta es, ¿qué pasa si una piedra no encajaba en la pared? Tal vez se rompió en el traslado o fue mal moldeada en la cantera. La Biblia dice que no se usó martillo, hacha ni ninguna herramienta de hierro en la construcción. Así que esas piedras mal esculpidas eran devueltas a la cantera para ser recicladas. No había herramientas en el sitio para remodelarlas o ajustarlas. Todas las preparaciones se hacen en aislamiento. Amado, eres como esas piedras. La Biblia dice que somos piedras vivas, así que donde estás hoy es la cantera donde Dios te prepara para la gloriosa construcción. Dios te ha dicho que serás un financiador importante de su reino, pero ni siquiera puedes pagar tus cuentas. No te preocupes, aún estás en la cantera. Dios dijo que serías un líder notable en tu país, pero ni siquiera puedes adquirir el formulario de solicitud para competir en las próximas elecciones. No te preocupes, estás en la cantera. La cantera es donde se usan martillos, hachas y otras herramientas de hierro para dar a las piedras la forma perfecta para el palacio. Las actividades en la cantera no son cómodas para las piedras, pero la alegría de terminar en la pared del palacio les ayuda a soportar el proceso de preparación. Amado, no te rindas. No saltes de la cantera al escaparate. Dios te está preparando. Cuando llegue el momento, Él te anunciará al mundo. Cuando llegó el momento, nada pudo detener a Moisés. Lo mismo para David. Nada te detendrá a ti tampoco. Quédate y no te saltes el proceso. Número 2. Dios te aísla para construir tu capacidad para la tarea. Cuando comienzas un nuevo trabajo, el gerente de recursos humanos te da todo lo que necesitas para tu nuevo rol. Dependiendo de tu descripción de trabajo, la empresa te proporciona una laptop, equipo de protección personal y una estación de trabajo. También pueden enviarte a capacitación para desarrollar la estabilidad y resistencia necesarias para el rol. La capacidad habla de la competencia o aptitud necesaria para un rol específico. La construcción de capacidad asegura que estés bien posicionado en la tarea y que rindas al máximo en el trabajo. De igual manera, Dios no envía a nadie a una tarea sin construir su capacidad para el rol. Hoy en día, demasiados desempeñan sus tareas de manera deficiente porque han salido de la clase de construcción de capacidad. Así que cuando Dios te aísla, no es para esconderte del mundo, sino para construir tu capacidad para la tarea. Dios puede haberte mantenido en un nivel porque sabe que no tienes la resistencia total necesaria para la próxima fase de tu tarea. Puede apartarte de la vista
y nadie nota tu don, tus llamados, y personas que no son tan excelentes como tú están atrayendo multitudes y causando impacto. Dios puede haberte elegido como apóstol, y te preguntas por qué tu congregación no ha superado los 300 en ninguna reunión, incluso después de ayunar y orar durante semanas y meses. La Biblia dice que hay un tiempo señalado, y hasta que construyas la capacidad adecuada, Dios puede no lanzarte al mundo. Entonces, la pregunta es, ¿crees que puedes completar la tarea que tienes por delante? Si Dios te lleva de ser líder de 300 miembros a ser líder de una congregación de 5.000 hoy, ¿tienes la capacidad para liderar un rebaño tan grande? Si Dios incrementa tu base financiera de miles a millones mensuales, ¿tienes la capacidad para sostenerlo y mantenerte humilde? Piensa en esto por un momento. Puedes responder afirmativamente, pero Dios te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Ahora, consideremos algunas áreas donde Dios construye tu capacidad mientras estás en aislamiento. La primera es la capacidad espiritual, que es la capacidad más esencial. Entiende que lo espiritual controla lo físico, y nuestro Dios es un espíritu, así que te cocina bien en el espíritu antes de enviarte a manifestar en lo físico. Necesitas una posición espiritual excelente si quieres tener éxito en tu tarea. Vivimos en una generación que racionaliza todas las cosas. Algunos jóvenes pastores piensan que están listos para comenzar una vez que tienen el dinero para alquilar un salón para reuniones, instrumentos y pantallas multimedia. Algunas jóvenes se sienten listas para el matrimonio una vez que alcanzan cierta edad. Mientras tanto, no tienen la capacidad adecuada para resistir las tormentas del matrimonio. Amado, debes construir una capacidad espiritual sólida, sometiéndote al Espíritu Santo. Este es uno de los secretos centrales de Sansón. Su cabello era un pacto con Dios, pero el Espíritu de Dios era el secreto de su éxito. La Biblia dice en Jueces 14:6, Zrenia: entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y aunque no tenía nada en la mano, desgarró al león como quien desgarrara a un cabrito. Pero no se lo contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu de Dios siempre venía sobre él. Cuando eso sucedía, su tarea divina se ejecutaba sin esfuerzo. El Espíritu vino sobre él y desgarró la boca de un león. Luchó contra unos 3.000 soldados equipados para la batalla sin usar una espada. Mientras tuvo este espíritu sobre él, los filisteos no pudieron derrotarlo. Pero la Biblia dice en Jueces 16, 20 y 21, y ella dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y me libraré. Pero él no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo hicieron moler en la prisión. Estos versículos muestran cómo Sansón perdió su capacidad espiritual y fue desplazado en la tarea asignada. Así que necesitamos una base espiritual firme. Necesitamos involucrarnos con el Espíritu Santo y estar llenos de su poder. No puedes encontrar esta capacidad espiritual en la calle o en el centro comercial ruidoso. Dios tiene que aislarte. La Biblia dice acerca de Jesús en Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por toda la región circundante. Este evento fue después de que Jesús estuvo aislado en el desierto durante 40 días. El nacimiento de este hombre fue profetizado para salvar al mundo de sus pecados. Sin embargo, estuvo en aislamiento durante 30 años, construyendo capacidad para la tarea. El Espíritu lo llevó al desierto y regresó con la aptitud espiritual adecuada para la tarea. Después de eso, su fama se extendió, y fue de lugar en lugar predicando el Evangelio y sanando a los oprimidos. Además, antes de ascender al cielo después de su resurrección, Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habían estado con Jesús durante unos 3 años, pero Él les instruyó que se aislaran hasta tener la capacidad espiritual para continuar la tarea.
La Biblia dice que se encerraron durante días esperando al Espíritu Santo. No tenían prisa por salir y comenzar a predicar. Estaban en el aposento alto, construyendo la capacidad para soportar el hostigamiento de los fariseos. Cuando el Espíritu Santo finalmente vino en Hechos, capítulo 2, el tímido Pedro predicó un sermón, y alrededor de 3.000 almas entregaron su vida a Cristo. También debes saber que la piedad es la base para construir la capacidad espiritual. En 1 Timoteo 4:7, Pablo dijo: «Ejercítate mejor en la piedad». Dios también desea convertir tus debilidades en fortalezas. Tal vez tengas algunas limitaciones que pueden impedirte manifestar tu plenitud. Dios usa el periodo de aislamiento para transformar esas debilidades en fortalezas. También necesitas construir capacidad física mientras estás en aislamiento. Muchas personas ignoran su salud física y solo se enfocan en su espíritu. Algunos incluso sacrifican su salud física por su capacidad espiritual. Pero debes entender que Dios también llama tu atención a tu capacidad física en el aislamiento. David estaba en el campo, donde desarrolló la fuerza física para luchar en batallas. Supongo que David siempre hacía ejercicio cuando estaba con las ovejas. Quizás cuando estaban tranquilas, él construía su musculatura. Podríamos suponer esto porque cuando Saúl finalmente lo enlistó en el ejército, David no pasó por ningún entrenamiento y casi de inmediato fue nombrado líder en el ejército. Entonces, ¿dónde construyó su capacidad militar? Mientras estaba en aislamiento. La Biblia dice en 1 Samuel 37, «Y David los atacó desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, excepto 400 jóvenes que montaron camellos y huyeron». Este versículo muestra un nivel de capacidad física incomparable. Imagina luchar todo el día para rescatar a su familia. La Biblia dice que los que conocen a su Dios serán fuertes y harán proezas. Hemos tenido varios hombres de Dios con unción poderosa que murieron jóvenes. ¿Por qué? No tenían la capacidad física para enfrentar las demandas de su tarea. La Biblia dice en Josué 13:1, siendo Josué ya anciano y de muchos años, el Señor le dijo: «Tú eres ya anciano y avanzado en años, y queda aún mucha tierra por poseer». Dios no quiere que esto sea tu destino. No le gustaría que envejezcas y te agotes cuando aún tienes mucho que conquistar para el reino. Dios también te aísla para desarrollar tu capacidad emocional y mental. Como elegido de Dios, Él quiere enviarte a las personas y necesitas la estabilidad emocional y la aptitud adecuadas para liderarlas. Estarás de acuerdo en que los humanos son impredecibles. Moisés guió al pueblo de Dios durante varios años, pero en un momento su actitud le afectó, y por enojo golpeó la roca cuando Dios le había instruido que le hablara. Este único acto le cortó el acceso a la tierra prometida. La vio, pero no pudo entrar. Y Aarón, el pueblo lo agotó hasta el punto de hacerles un becerro de oro para que lo adoraran, lo cual violaba el primer mandamiento de Dios, de que nadie debería tener otro Dios. No tuvo la estabilidad emocional suficiente para resistir su presión. Las personas son impredecibles y pueden desviarte de tu tarea ordenada por Dios. Pueden frustrarte y hacer que renuncies a Dios. Por lo tanto, Dios te preparará para que estés emocional y mentalmente apto para la tarea. Por ejemplo, puedes observar que mientras estás en aislamiento, tu gusto por el dinero y la fama comienza a disminuir gradualmente. Así, cuando finalmente aparezcas, tu enfoque será complacer a Dios y no buscar el elogio de los hombres. Por ejemplo, mientras estaba en aislamiento, José fue abordado repetidamente por la esposa de Potifar para acostarse con ella. Ella lo sedujo en varias ocasiones, pero ese periodo fue una forma de construir las emociones de José para enfocarse en agradar a Dios y no en sus deseos. Pudo vencer el sentimiento de lujuria mientras estaba en aislamiento. Cuando finalmente se convirtió en primer ministro, sus emociones estaban estables y no hay registro de que tuviera problemas con ninguna de las damas del palacio. Este testimonio puede parecer casual, pero Dios no está dispuesto a correr riesgos en cuanto a tu vida. Tienes un destino glorioso y Él hará todo lo posible para asegurarse de que estés preparado para el palacio. Además, en el aislamiento, Dios también equipa y pule tus habilidades.
Pedro observaba a Jesús enseñar muchas veces, lo cual ayudó a construir sus habilidades para enseñar. La Biblia dice que cuando la gente lo escuchó, notaron que Pedro había estado con Jesús. Dios ha depositado dones en ti en forma cruda, así que Dios te aísla para refinar esos dones, haciéndote apto para tu tarea. Durante el período de aislamiento, Dios trae a las personas correctas a tu camino y te guía a aprender las habilidades adecuadas. David sabía cómo usar la honda mientras estaba en aislamiento. Ve razones para usar la honda cada día, y algunas personas que lo veían se preguntarían para qué eran todas esas prácticas. Él escribió en el Salmo 144:1: Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Amado, Dios necesita que estés en forma para la tarea, por lo que te saca de la vista y te forma para que no te desmayes cuando Él te comisione. Número 3. Dios te aísla para protegerte del peligro. Entiende que desde el principio, el enemigo siempre ha querido destruir las obras de Dios. Comenzó engañando a Adán y Eva en el jardín, pero no ha parado hasta hoy. Así que Dios siempre guarda celosamente sus obras y las mantiene alejadas del peligro. Una vez que Satanás percibe que Dios ha elegido a alguien, viene con todo. Envía a sus demonios para atormentarte y distraerte de tu tarea. Muchas personas han salido del aislamiento y caído en la trampa del diablo, arruinando lo que Dios estaba preparando. Entonces, para mantenerte seguro, Dios te aísla. La Biblia dice en 2 Corintios 4:7: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo describe el estado de alguien en aislamiento, como cuando David fue llamado desde el campo, cuando Samuel llegó a ungir un rey en la casa de Isaí. La Biblia dice que no era agradable a la vista. Los otros hijos eran de buen aspecto, pero el elegido parecía descuidado, aunque era el rey elegido. Pero Dios lo mantuvo alejado de la envidia de sus hermanos y de posibles conflictos en la familia. Quizás, si los hermanos de David hubieran sabido que él era el elegido para sentarse en el trono después de Saúl, podrían haber planeado matarlo, como hicieron los hermanos de José. Así que, cuando Dios te mantiene apartado y no hay nada admirable en ti, es una señal de que te ama. No solo está cubriendo tu estrella porque no quiere que brilles, simplemente está protegiendo tu estrella de personas con intenciones malvadas. Incluso después de la unción de David, Dios lo mantuvo alejado del trono. Aquí es donde la mayoría de las personas abandonan el proceso. Imagina que Dios te unja, y cuando piensas que tus días de aislamiento han terminado, Dios te envía a otra sesión de aislamiento. Esta vez, no se trata solo de construir tu capacidad, sino también de protegerte. David corrió de un lugar a otro, viviendo en cuevas y sufriendo vergüenza, porque Dios lo estaba protegiendo del ataque de Saúl. ¿Y qué hay de Jesús? La Biblia dice que nació en un pesebre, porque no había más espacio en el lugar de nacimiento. Más allá de esa razón literal, ¿podría ser que Dios aisló a su Hijo unigénito en el pesebre para protegerlo del peligro? Quizás habría sido más fácil para el enemigo matar al bebé Jesús si estuviera a la vista pública en el hospital que en el pesebre. Incluso mientras estaba en el pesebre, el enemigo todavía vino a atacarlo. La Biblia dice en Mateo 2:13-15: Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa misma noche, José se levantó y tomó a su esposa y al niño, y se fue a Egipto, donde se quedaron hasta que Herodes murió. Así se cumplió la promesa del Señor, tal como dijo el profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes había ordenado la ejecución de todos los niños en el rango de edad de Jesús. Pero una noche antes de que el rey emitiera ese decreto, Dios instruyó a José que llevara al niño y a su madre a Egipto. La Biblia dice que estuvieron en aislamiento hasta que Herodes murió. Luego Dios le pidió que regresara. ¿Sientes que estás aislado y no sabes por qué? Quizás Dios te está protegiendo del peligro.
Si el diablo puede atacar a Jesús para sabotear su misión, ¿por qué te perdonaría a ti? Pero Dios es fiel y no permitirá que el enemigo te destruya. Así que te aisló fuera de la vista del enemigo. Dios alejó a Moisés de Egipto cuando el faraón intentó matarlo. Si hubiera tenido éxito, los israelitas podrían haber sufrido más tiempo del esperado. Así que tu aislamiento es la estrategia divina de Dios para mantenerte alejado del enemigo mientras aún eres vulnerable. Pero cuando llegue la plenitud del tiempo, habrás desarrollado la capacidad necesaria para desarticular la actividad del enemigo. Es posible que hayas experimentado una relación que terminó abruptamente, una oportunidad laboral que no funcionó, o una puerta que se cerró inesperadamente. ¿Podría ser que Dios te esté protegiendo del peligro? Dios ve más allá de nuestra vista. Sus caminos están lejos de los nuestros. Confía en que tu aislamiento tiene un propósito. Siéntete seguro sabiendo que Dios te está guardando para un propósito mayor. El diablo ya no puede atacarte. Permite que este proceso se complete en tu vida. No saltes del proceso. Permite que Dios haga un trabajo rápido en tu vida. Puede llevar tiempo, pero nunca es una pérdida de tiempo. Moisés pasó 40 años y Jesús no comenzó su ministerio hasta los 30. Estas personas conocían su llamado, pero Dios los aisló. Así que espera y confía en que el Espíritu Santo te guiará a tu lugar de aislamiento. Él te ayudará. Ahora que has visto por qué Dios te aísla como su elegido, examinemos tu disposición mientras esperas. No se trata solo de esperar, sino de esperar fructíferamente. Necesitas saber qué hacer para maximizar tu temporada de aislamiento. ¿Qué deberías hacer mientras esperas? Número 1. Sé una persona de oración. Debemos seguir a Jesús, quien es nuestro ejemplo perfecto. Cuando Dios lo aisló en el desierto durante 40 días, no se quedó allí admirando la arena y la naturaleza. Estaba allí orando. Él ora por todo. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Y recuerda que una de las razones por las que Dios te aísla es para protegerte del peligro. Así que necesitas la oración para desarticular los planes del enemigo contra tu vida. No es de extrañar que Jesús pudiera resistir la tentación del diablo cuando vino a él en el desierto. Sé una persona de oración mientras esperas. El lugar de oración es el lugar de comunión. Es donde Dios comienza a revelar más de sus planes y propósito para tu vida. Dios aisló a los discípulos después de la ascensión de Jesús, y la Biblia dice que estaban unidos, orando juntos antes de su manifestación. No es un momento para autocompadecerte y desear estar en algún lugar o ser como alguien. Es un momento para una intensa comunión con Dios en oración. Así que haz tiempo para orar. Ten un horario de oración definido y procura cumplirlo. Número 2. Estudia la Biblia. Dios habla principalmente a través de su palabra. Desde los 12 años, Jesús se sentaba con los eruditos, haciéndoles preguntas y escuchándolos. Fue una persona de la palabra durante todo el período de su aislamiento. En el libro de Lucas, capítulo 4, la Biblia dice que Jesús fue al templo y le entregaron los libros como de costumbre. Siempre venía al templo a leer los libros, que eran la palabra de Dios en ese entonces. Así que estudia la palabra para ver más sobre el modelo de Dios para tu vida. La mayoría de las personas desean recibir visiones y comenzar a actuar, pero la palabra de Dios te ayuda a entender mejor la visión. Medita en la palabra de Dios diariamente y sé voraz en tu estudio. También podrías leer libros ungidos que te ayuden a entender la palabra de Dios. ¿Sientes que Dios te llama a ser pastor? Lee libros escritos por pastores y, si es posible, su biografía para que puedas aprender de sus experiencias. Número 3. Practica el ayuno. Jesús también ejemplifica esta verdad, como vimos en el capítulo 4 de Lucas. Ayunar significa abstenerse de comida para enfocarse en Dios. Durante este periodo, tu carne se debilita y te vuelves espiritualmente sensible a Dios. Dios es un espíritu, y Él se comunica con nuestro espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios 2, 9 a 11. 1 Corintios 2, 9 a 11. Pero, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios aísla a los elegidos para revelar su plan para sus vidas. Sin embargo, esta revelación es de espíritu a espíritu, pero debes estar en sintonía con el Espíritu para recibir de Dios. El ayuno ayuda a posicionar tu espíritu para recibir lo que Dios quiere revelar sobre su plan para tu vida. Cuando ayunas, estás privando a tu carne para fortalecer tu espíritu. Así que haz tiempo para ayunar mientras esperas. Esta es una forma de maximizar tu temporada de espera. Número 4. Lleva un diario. Mientras oras y ayunas, escribe tus pensamientos, reflexiones, ideas y las lecciones aprendidas. El apóstol Pablo era un hombre de diarios. Estoy seguro de que cuando escribió las cartas a las iglesias, no sabía que algún día serían compiladas como la Biblia que se lee en todo el mundo. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:13: Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo siempre escribía las revelaciones e ideas que recibía de Dios, especialmente en aislamiento. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1, 11 y 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no estuvo presente cuando Jesús estuvo en la tierra, pero escribió una parte significativa del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Mantuvo diarios. No solo recibió revelaciones sobre el Evangelio de Jesús y las dejó pasar, siempre tomaba notas. ¿Qué te está mostrando Dios en esta temporada? ¿Qué revelaciones e ideas has recibido? Registra los pensamientos porque los necesitarás más adelante en tu tarea. Número 5. Sé paciente y enfócate en el proceso. La preparación no sucede de la noche a la mañana. Muchas personas han abandonado el crisol del aislamiento por impaciencia. El apóstol Pablo pasó tiempo en Arabia, alejado del mundo. David fue paciente durante varios años después de ser ungido, antes de ascender al trono. No importa cuánto tiempo tome, confía en que Dios está en control y sabe qué es lo mejor para ti. La paciencia es una virtud que necesitas mientras estás en aislamiento. Tu temporada de aislamiento puede durar más de lo que esperas, pero recuerda que no estás a cargo. Dios lo está. Él te aparta como su elegido, pero no sabes cuándo te anunciará. No te rindas y no te saltes el proceso de Dios. Dios puede aislarte, exponerte y luego aislarte nuevamente. Él tiene sus razones y sabe qué es lo mejor para ti. Número 6. Cultiva una actitud de gratitud. Mientras esperas, adora. Sé que te sientes incómodo y deseas que esto termine, pero este es el momento de ser agradecido. Agradece a Dios por haberte elegido entre muchas opciones. No eres indispensable, solo eres elegido. Así que agradece a Dios por hacerte su elección. Mantén un corazón de gratitud en todo momento. Mientras David huía del rey Saúl, en algún momento tuvo que disfrazarse de loco para escapar de la muerte. En medio de todos estos desafíos, en lugar de quejarse, escribió en el Salmo 34, 1-3. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre juntos. Sé agradecido y sigue avanzando hacia donde vas. Quejarse hace que Dios retire sus manos de tu vida. Así que canta, celebra y regocíjate porque, aunque hoy parezcas abandonado, Dios te está preparando para algo glorioso. Aunque tu comienzo sea pequeño y poco atractivo, tu final será grande y admirable. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por la palabra que he recibido hoy. Te agradezco por ayudarme a entender tus palabras. Agradezco tu amor y gracia en mi vida. Te doy gracias por elegirme para un gran propósito. Agradezco tu mano y unción en mi vida. Te
Te agradezco por ayudarme en las diferentes etapas de mi vida. Quiero darte gracias por ser paciente conmigo. A menudo me equivoco, pero tú eres fiel para perdonarme y amarme. Sé que nada puede separarme de tu amor. Señor, gracias por ser el Dios de todas las posibilidades. Puedes hacer todas las cosas. Quiero confiar en tu capacidad y no en la mía. Te pido que me enseñes a ver las dificultades de mi vida desde tu perspectiva. A partir de ahora, veré las cosas como son, no como siento. Te pido que me ayudes a enfocarme en tu palabra y tu poder. Quiero ser como Josué y Caleb, quienes creyeron en tu palabra y en las posibilidades de seguirte, y no desanimarme por lo que veo. Te pido la gracia para leer, confiar y obedecer tu palabra. Te entrego las dificultades en mi vida, salud, finanzas y carrera, y te pido que me ayudes a no temer, sino a confiar en ti en todas las situaciones. Declaro mi fe en tu capacidad para cumplir tus promesas para mí. Confío en que lucharás por mí y ganarás las batallas en mi vida. Pido que tu gracia sea suficiente para mí en esta temporada de aislamiento. No tengo nada que temer con tu presencia a mi lado. Descanso en tu fuerza y valentía, incluso en estos tiempos desafiantes. No me aterrorizaré ni desanimaré, porque el Señor mi Dios estará conmigo en todo momento y lugar. Prometiste nunca dejarme ni abandonarme, así que no necesito entender todos los detalles de mi vida. Sabes qué es lo mejor para mí, y ya has planificado todo para mí. Pido la gracia de no intentar ningún método artificial para hacer lo que solo tú puedes hacer. Te pido que me muestres tu poder sobrenatural. Te pido que me enseñes cómo caminar en fe y orar ante cualquier desafío. Creo en tu capacidad para superar cada obstáculo en mi vida. Al igual que Josué, poseo todo lo que has destinado para mí. Con tu fuerza, rechazo a cada enemigo. Aplasto a mis adversarios en tu nombre. No confío en mi arco. Mi espada no me da la victoria, sino que tú me das la victoria sobre toda oposición. Me gloriaré en ti todo el día y alabaré tu nombre por siempre. Gracias por tu santa palabra. Me da todo lo que necesito para vivir una vida que te honra y refleja la luz de tu Hijo, Jesucristo, a los demás. Pero a veces, incluso en mi alegría, me siento cansado y desanimado. Sin embargo, me animas a permanecer ferviente en el Espíritu. Oro para que me ayudes. Te pido que me des un corazón completamente encendido para ti. Cuando pienso en otros que muestran fervor por tu bondad, me siento más en paz y con más esperanza que antes. Quiero impactar a los demás de la misma manera cuando paso tiempo con ellos. Te pido que me perdones si he dejado que el fuego dentro de mí se apague. Reaviva las llamas de amor, gozo, paz y esperanza a través de Jesús, que llegarán más allá de mí. Oro para que me uses para traer gloria y avanzar tu reino. Señor, quiero que otros experimenten la libertad y el perdón de Jesús. Oro para que la chispa que arde dentro de mí ilumine el camino para que otros te conozcan más. Oro para que mi celo por ti anime a otros a acercarse a ti y a buscarte por encima de todo. Te alabo por ser la fuente de celo en mi vida. Señor, tú me has asignado mi porción y mi copa y has hecho seguro mi destino. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, tengo una herencia deleitosa. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches, mi corazón me instruye. He puesto siempre al Señor delante de mí. Porque está a mi derecha, no seré conmovido. Por tanto, se alegra mi corazón, y mi lengua se regocija. Mi cuerpo descansará seguro. Porque no me abandonarás a la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia, con deleites eternos a tu diestra. Mientras paso mis días enfrentando cada una de las situaciones ante mí, oro para que me des la fuerza para ser paciente, mientras espero que te muevas en cada una de ellas. Te pido que me ayudes a ser valiente y a tener coraje cuando el temor se haga fuerte y el tiempo pase tan lentamente. Por favor, ayúdame a alejar el miedo de mí mientras mantengo mis ojos en ti en todas las situaciones. Hoy vengo a ti buscando tu ayuda para desarrollar más paciencia. A veces la pierdo.
Sé que la paciencia es una virtud esencial para vivir una vida pacífica y plena, especialmente para alguien en aislamiento. Pero es algo con lo que lucho. Oro para que elimines mi necesidad de controlar mi situación y para entregarte todo. Por favor, dame la fuerza y el valor para ser paciente en todo, incluso cuando las cosas son difíciles o cuando enfrento desafíos y contratiempos. Ayúdame a recordar que todo tiene su tiempo y que tu tiempo es perfecto. Te pido que me des la paciencia del agricultor mientras trabajas en mi bendición. Oro para que me ayudes a confiar en tu tiempo perfecto. Oro para que me permitas esperar en ti y confiar en tu plan para mi vida, incluso cuando no lo entiendo. Te pido que me ayudes a ser paciente con los demás y a mostrar bondad y comprensión, incluso cuando son difíciles. No puedo hacer esto solo, y humildemente pido tu ayuda y guía mientras me esfuerzo por ser más paciente. Pongo mi mano en tu mano y confío en que serás un recordatorio constante cuando comience a intentar tomar el control de las situaciones. Gracias, Padre, porque has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, no te rindas con Dios. Él está contigo y a tu favor. No dejes que los desafíos temporales te desanimen. Dios desea lo mejor para ti. Por eso te prepara. Estás en construcción y Dios tiene un gran futuro para ti. Entiende que, sin importar cuán difícil sea hoy, todo obrará para tu bien. José, David, Moisés y otros héroes de la fe pasaron por sus propios desafíos, pero al final surgieron como estrellas. Así que, mira la gloria que te espera. Ve la luz al final del túnel. Dios está contigo y a tu lado. No importa los desafíos, no te distraigas. Enfócate en Dios y obedece sus instrucciones. Tu destino es excelente y nada lo detendrá. Gracias por todo el amor, hermanos y hermanas. Jesucristo es Rey. Miren qué comunidad tan poderosa tenemos aquí. Mostremos algo de amor y digamos amén en los comentarios. Nos vemos en el próximo.